tardes. El Comité Permanente Académico de SOCIENDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre tromboembolismo pulmonar. Antes de iniciar la ponencia, les daré unas breves indicaciones. A la mitad de la ponencia enviaremos una palabra clave por el chat, el cual ustedes deberán anotar para rellenarlo en un formulario de certificación. Y al finalizar enviaremos las preguntas que se van a realizar por quizzes, chicos. Es importante que ustedes ya tengan una cuenta, pero vamos a especificar al final. Bien, ahora presentamos al ponente, quien es el universitario Pablo Luis Javier Bobadilla Roldán. Él es estudiante del quinto semestre de terapia respiratoria en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y también es un aspirante a médico cirujano. Te damos la bienvenida, Pablo. Muchas gracias por el apoyo a nuestra sociedad y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como ya lo comentaron, soy estudiante. Bueno, voy a encender mi cámara para que me ubiquen un poco. Bueno, disculpen el ángulo. Soy estudiante y pues hoy estoy con ustedes y les voy a compartir mi conocimiento sobre tromboembolismo pulmonar. Bueno, ahora voy a apagar mi cámara y procederemos a la presentación. Ok, bueno, el abordaje que vamos a tomar es qué es en cuestión de su fisiopatología y su etiología, su cuadro clínico, sus signos y síntomas principales, su diagnóstico y tratamiento. Y bueno, le agregué 2 casos clínicos por si nos da tiempo, hacer una revisión y un pequeño desglose. Ok, comencemos con qué es. El tromboembolismo pulmonar es una patología de tanto cardiovascular, no se considera respiratoria como sí. Entonces, consiste en la obstrucción del flujo sanguíneo arterial pulmonar. Arterial pulmonar, hago hincapié en que es justo en la arteria pulmonar. Ahí siempre es donde se va a dar todo el proceso de la fisiopatología. Por obstrucción de un coágulo desde sitios distantes de la vasculatura venosa, es decir, desde las venas de los pies o de los miembros inferiores hacia la arteria pulmonar. Aquí quiero hacer un punto clave, porque luego se suelen confundir mucho. El tromboembolismo pulmonar no es lo mismo que una embolia pulmonar, ¿ok? Una embolia, más adelante se los voy a explicar más a fondo, pero se da por otra cosa, menos por coágulos. Por eso es tromboembolismo. Al hablar de trombo hablamos de un trombo rico en fibrina, en esas características, y ya. Es la obstrucción parcial o completa de la arteria como consecuencia de la migración de un coágulo, como mencioné. Hablamos de trombosis venosa distal cuando la obstrucción ocurre por debajo de las venas popliteas y proximales. Cuando ocurren estas últimas, el riesgo de TEP es mayor. Entonces, cuando las venas están más proximales a la pelvis, hay más riesgo de TEP, ¿ok? Su fisiopatología. Vale. En el tromboembolismo masivo, un masivo así es cuando el paciente presenta una disnea muy súbita y es que está el riesgo de la muerte. Entonces, hay un incremento en las resistencias vasculares causado, como respuesta a la obstrucción del trombo. Y secundariamente se activan agentes vasoactivos que producen disminución en el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Okay? Los defectos de la perfusión asociados al flujo sanguíneo provocan un incremento en el espacio muerto alveolar y secundariamente me generan un shunt provocando alteraciones en el intercambio gaseoso, en la hematosis, que se manifiestan con hipoxemia, y la combinación de hipoxemia con la estimulación de los receptores J me provocan hiperventilación como mecanismo de defensa, lo que me lleva a una hipocapnia y una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Su etiología, vamos a hablar de lo que es la trombosis venosa profunda, que es como el 70% de lo que me va a originar esto, ¿no? Al hablar de trombosis venosa profunda, pues hablamos de varices en las piernas, de gente que se la vive sentada, gente que mayor a 40 años y demás. Un traumatismo torácico, ya sea abierto o cerrado, me puede generar un trombo. Un tromboembolismo más bien. Alteraciones en los factores de coagulación, ya sea genéticos, que suele ser como lo más que hay, y la hipercoagulabilidad también me generan un TEP. La disfunción ventricular derecha, ese es algo que sí o sí me va a generar un TEP, porque al fallar el ventrículo derecho se acumula sangre que después se coagula y sube a la arteria. Entonces, eso está muy, muy mal
y sí o sí me va a generar un trombo. Entonces, cuando ustedes se encuentren en una UCI o en urgencias o demás a un paciente con disfunción ventricular derecha, sí o sí piensen en tromboembolismo pulmonar, porque la gente suele, pues nunca piensan en tromboembolismo pulmonar. Entonces, pues, o el paciente muere o tiene más complicaciones. Lesiones vasculares por cateterismo, por ejemplo, una vía venosa central o un catéter SONC, por ejemplo, me pueden generar un tromboembolismo, ¿ok? Los factores de riesgo, como todos sabemos, bueno, la obesidad es uno, la insuficiencia venosa crónica, como lo mencioné, la poliglobulia, la trombofilia, la inmovilización prolongada igual a 3 o mayor días, eso es algo clave también. Cirugía mayor primordialmente ortopédica, porque recordando, se da de miembros inferiores al corazón. Insuficiencia cardíaca e infarto agudo al miocardio. Aunque no lo crean, tiene bajo riesgo de generar un TEP, pero también sí se genera. El cáncer, edad de ser mayor de 40 años, se hace un factor de riesgo para un TEP. Y la enfermedad vascular cerebral, ya les dije, trauma quirúrgico o no quirúrgico. Trauma quirúrgico, pues me refiero a un accidente, por ejemplo, y no quirúrgico se le llama, bueno, como trauma cerrado. Entonces, lo que sería, por ejemplo, un derrame pleural o un infarto pulmonar, a eso se le llama trauma no quirúrgico. Signos y síntomas. Los principales se los puse aquí con porcentajes. El 80% de los pacientes, como ven, va a tener disnea, pero es una disnea característica porque es disnea súbita. Entonces, de momento al paciente le va a faltar el aire así, a más no poder. Su otro síntoma muy principal es el dolor torácico, pero varias bibliografías dicen que es dolor torácico normal, tipo punzante como si fuera de un infarto, opresor, y otras dicen que es dolor torácico pleurético, que se caracteriza de otra forma. La tos en algunos pacientes va a estar, en otros no, por eso es del 50%. Y la hemoptisis es algo muy bajo, pero suele darse, sí, la hemoptisis, recordemos, es tos con sangre, es la expectoración de tos con sangre. Eso como síntomas. Y como signos va a ser la taquipnea. Ese va a estar presente del 50 al 80% de los pacientes. Como se los mencioné, por un mecanismo de defensa, va a hiperventilar y me va a generar taquipnea. Taquicardia, ¿por qué? Porque el corazón, al tener el trombo, va a debilitar su función, entonces se va a estimular de más y va a generar una taquicardia. Fiebre, del 35 al 50% de los pacientes la presentan. Y la sudoración, igual, del 40% de los pacientes la presentan. Aquí su diagnóstico se va a ir muy... Vaya, hoy en día no hay un diagnóstico específico, porque, bueno, sí, pero no. Sí, porque la angiotomografía es algo primordial, pero vaya, en varios países, y creo que en México, no estoy seguro, no contamos en ciertos hospitales o en ciertas unidades con la posibilidad de realizar una angiotomografía. Entonces, su diagnóstico más que nada va a ser a una buena historia clínica, a una exploración fundamental con palpación, percusión, auscultación, así maravillosa, datos clínicos del paciente, como lo mencioné, y como pruebas de refuerzo se va a usar lo que es gases arteriales, una radiografía, por ejemplo, un electro, una química sanguínea, o bueno, laboratorios de sangre para el dímero D, de coagulación y demás, ¿no? Y ya, entonces, ¿para qué me va a servir todo esto? La analítica me va a servir para saber si el paciente entra en factor de riesgo o no. En dado caso que sí, bueno, uso las pruebas de refuerzo para unos gases arteriales, pues me van a mostrar, como mencioné, una alcalosis respiratoria. Entonces, podría considerar que sí. Un laboratorio, un aumento del dímero D, me va a confirmar mi sospecha de un TEP. Una radiografía posiblemente me la descarte sí, una radiografía pulmonar me la descarte y me diga no. ¿Sabes qué? Tiene una neumonía y ya. Pero si la radiografía sale limpia, no hay por qué descartar un TEP. También el electro, si vuelvo al punto, si es un paciente de los 50 al 80% que presenta taquicardia, voy a ver una taquicardia sinusal en el electro, ¿ok? Y así voy a ir descartando otras enfermedades para confirmar o descartar el TEP. Ok, yo les quería comentar. Bueno, esto a mí no me corresponde porque yo no soy de cuidados intensivos, pero bueno, en una UCI o en una unidad de urgencias, en una unidad de cuidados intensivos, se usa la escala del puntaje de Wells, solamente en urgencia, que va a ser el puntaje por el cual
vamos a determinar si el paciente está sufriendo un evento del TEP o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, signos y síntomas clínicos del tromboembolismo pulmonar me van a generar 3 puntos. Es decir, si llegó con disnea súbita, con taquicardia, con, por ejemplo, fiebre, ok, pues van 3 puntos. Diagnóstico alternativo menos probable que el TEP. Son otros 3 puntos, ¿no? Y así se van restando, se suman y se restan. Si el diagnóstico alternativo menos probable que el TEP, por ejemplo, un infarto, ok, bueno, se dejan esos 3, se suman y ya. Si no es infarto, se restan. La frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, también, que vendría siendo un signo y síntoma clínico del TEP. La inmovilización prolongada, lo mismo, si el paciente estuvo inmovilizado por una cirugía de fémur, ok, se suman eso y ya. Toda esta escala solo es si el paciente viene inconsciente. Se usa también cuando el paciente viene consciente, pero si el paciente no les dio como una amplia información de su historia clínica, ¿saben? O sea, si dijo como de, ay, es que, no sé, no he tenido cirugías, pero tuve un parto por cesárea. Ah, bueno, entonces todo eso se va viendo, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, al último se caracteriza si el riesgo es bajo, menor a 4 puntos, y alta, pues mayor a 4 puntos. Ok, este cuadro, ya les quería comentar, es lo que les comentaba, o sea, llega el paciente y tenemos una sospecha clínica en base a sus síntomas y signos que está sufriendo un TEP. Ahí lo asociamos con los factores de riesgo, lo comparamos, ok, esta persona es mayor de 40, es sedentaria, está mucho tiempo sentada, demás, ¿no? Entonces, de ahí no hago un diagnóstico diferencial, o sí creo que es un TEP, hago lo mismo, pruebas de referencia. Análisis clínico, ya sean sus cuadros clínicos, factores de riesgo, auxiliares de diagnóstico. Si yo creo que sí, ya estoy un 80% seguro, se inicia anticoagulación. Pero sí o sí ustedes tienen la sospecha y ya varias cosas le confirmaron que sí, inician anticoagulación. Electro, gases arteriales, dímero D, radiografía de tórax y demás, ¿no? Ya en base a todas las pruebas y exámenes realizados, ¿me confirma o me descarta? Si se descarta, bueno, ya. Se inicia el tratamiento, pues si fue otra patología, por ejemplo un infarto, ok, pues se inicia con tratamiento para el infarto. Otra cosa, pues para otra cosa. Si el TEP se confirma, hay de dos. Si el paciente sufrió una desestabilidad hemodinámica, se inicia anticoagulación. Y si el TEP es masivo o hay una disfunción del ventrículo derecho, se inicia trombólisis, ¿ok? Vale, esta es la fisiopatología del coágulo, tal cual, del coágulo. Y aquí era lo que les quería explicar. Émbolo no hace referencia a coágulo. Émbolo hace referencia a, digámosle como a que viaja a través del vaso. Es como ese espacio por el cual se va a mover. Y puede ser una embolia grasa, un cúmulo de grasa se te mueve y te obstruye la luz arterial pulmonar o la luz arterial o la luz pulmonar, ¿no? Puede ser grasa, puede ser de un tumor que se ha movido y demás. Entonces, embolia por coágulo. El émbolo va a tener de dos. Una, severa lecho vascular, me va a aumentar las resistencias vasculares y me genera una hipertensión pulmonar, que me da un cor pulmonar o un shunt y me genera hipoxemia. La otra, el mismo lecho vascular, se va el émbolo al lecho vascular, me disminuye la perfusión, me aumenta el espacio muerto y tengo una alteración BQ y me genera hipoxemia. Ok. Si no me generó un espacio muerto, se descarta y me disminuye el surfactante, me genera una atelectasia en el pulmón y una alteración en la ventilación y la perfusión y me genera hipoxemia. Eso por la parte del lecho vascular. Por el émbolo hay una liberación de aminas, me genera broncoespasmo como respuesta fisiopatológica, me genera una atelectasia, alteración, hipoxemia. Liberación de aminas, permeabilidad, aumenta la permeabilidad en los vasos sanguíneos, me genera un edema en el intersticio, hipoxemia, taquipnea y hipocapnia. Por último, la vasoconstricción como respuesta a las resistencias vasculares. Me aumenta la presión hidrostática, edema intersticial, taquipnea y hipocapnia. A la presión hidrostática al aumentar también me genera un edema pulmonar. ¿Ok? ¿Por qué es importante el TEP hoy en día? Porque hoy en día es la tercera causa de mortalidad cardiovascular a nivel mundial. Recuerden, el TEP no es patología respiratoria, es patología cardiovascular. Obviamente es la tercera porque las primera y la segunda son el síndrome coronario agudo y lo que es infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST y angina inestable.
Otra cosa por la cual es importante el TEP, es la primera causa de muerte prevenible en pacientes hospitalizados. Si entra un paciente postoperatorio de una cirugía, X cirugía, hay que estarle revisando todo y se puede prevenir un TEP por esa cirugía. Y por último, es del 25 al 30 de los pacientes hoy en día con COVID-19 presentan un tromboembolismo pulmonar. Por lo mismo en que no se previene, no se dice, ay, este paciente tiene COVID, ya está intubado, ya está en sus peores momentos, hay que pensar en un TEP. Entonces, si ustedes se topan con algo así o se cruzan con algo así en su momento, piensen en un TEP. No está de más pensar en un TEP. Sí o no, ya hicieron algo, pudieron haber salvado una vida, y si no, pues ya, salvarán la vida por otro lado. Si es un infarto, si es una neumonía, además. Tratamiento, primordialmente es con anticoagulantes. Obviamente vaya, si depende del paciente, si está listo o no para los anticoagulantes. Bueno, cirugía depende de la patología desencadenante. Si es una disfunción del ventrículo derecho, pues lo vas a tener que meter a cirugía, a un reemplazo, ¿no? Una oxigenoterapia es fundamental siempre y cuando el paciente tenga hipoxemia. Cuando no tenga hipoxemia y esté sufriendo un TEP leve, no hay por qué suministrar oxígeno siempre y cuando su saturación esté arriba del 90%. Estabilidad hemodinámica. La estabilidad, como se los comenté, solo si el paciente ha tenido una desestabilidad, si no, no. Heparina no fraccionada, que sabemos que es un anticoagulante. Heparina de bajo peso molecular. Trombólisis o embolectomía pulmonar. La embolectomía pulmonar es una cirugía. Ya no se usa muy en día, pero todavía sigue estando presente en ciertas bibliografías. Ok, bueno, eso ha sido todo por ahorita. Si alguien llegara a tener una duda, me la podría escribir en el chat y yo con gusto se la respondo. Ok. Bueno, damos unos 2 minutos si alguien tiene una duda, si no, para proceder con el caso clínico. Vale, ok, parece que no hay dudas. Entonces, vamos con el primer caso clínico. Paciente masculino de 46 años de edad, bebedor y fumador excesivo, quien 30 días antes sufrió un accidente con fractura de rótula izquierda. Acude al servicio de urgencias por padecer disnea, que se intensificaba el esfuerzo físico, y dolor torácico intenso del lado izquierdo. Al examen físico mostró taquipnea, 40 respiraciones por minuto, murmullo vesicular disminuido, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Se le realizaron exámenes por sospecha de infarto agudo al miocardio. El electro mostró taquicardia sinusal y disfunción ventricular derecha. Se le solicitó gasometría arterial, la cual reveló pH 750, dióxido de carbono 21, oxígeno 50 y bicarbonato 17 y exceso de base 2.5. Se sospechó tromboembolismo pulmonar y se realizó angiotomografía de tórax y apareció un defecto a nivel del trombo de arteria pulmonar y sus ramas, causado por trombo mural que ocluía parcialmente la luz arterial. Entonces, seguimos a su desglose. 46 años de edad, bebedor y fumador. Fumador excesivo, entonces se considera persona de riesgo. Aparte del tener más de 40, por el fumador excesivo. 30 días antes sufrió un trauma de rótula izquierda. Sí o sí tenemos que pensar en un TEP por el simple hecho de haber tenido un accidente en miembros inferiores. Acude al servicio de urgencias, padece disnea, síntoma característico de muchísimas enfermedades, incluidas el TEP. Se intensificaba el esfuerzo físico y dolor torácico intenso del lado izquierdo. Dolor torácico, también, síntoma y signo característico. Taquipnea al examen físico. Taquipnea, murmullo vesicular disminuido y taquicardia. Por eso se sospechó infarto agudo al miocardio. Sin embargo, no teníamos que descartar tromboembolismo pulmonar porque coincide taquicardia, taquipnea y ya. Se realizan exámenes, mostró taquicardia sinusal y disfunción ventricular derecha. Ahí sí o sí se descarta todo lo ajeno que no sea tromboembolismo pulmonar. Por dos cosas muy importantes. Una, el trauma en rótula izquierda y dos, el disfunción ventricular derecha. Teniendo esos dos, es del 90% de seguridad que tiene un TEP el paciente o que está a punto de sufrirlo. Se le solicita gasometría y lo confirma. El paciente está alcalótico. Se realizó, en este caso se podría realizar la angiotomografía de tórax
y apareció un defecto en el tronco de la arteria por el trombo. Entonces, sí o sí, tuvo un TEP que le viajó de su trauma de la rodilla izquierda hasta el corazón. Ok, el siguiente es varón de 28 años, documentalista de profesión, en situación de incapacidad temporal desde enero del 2021, fecha en la que ingresa en el Hospital Universitario de La Paz por dolor torácico de tipo pleurítico. Aquí hay uno, un síntoma característico. Disnea hay otro, tos en este caso traía y fiebre también traía, que no se da tanto, pero bueno, también es cosa por el cual pensar. Se le realizó angiotomografía, realizado en urgencia, confirmó el diagnóstico del TEP, pulmonar masivo bilateral, es decir, estaba bilateral en ambos lados, con infartos pulmonares, trombosis venosa profunda, ya que es documentalista de profesión, y trombosis venosa profunda en venas femoral. Recuerden que es de la poplitea para abajo, y si hay de la poplitea para arriba, hay mayor riesgo. Entonces es venas femoral y poplitea de extremidades inferiores derechas. Hay otra vez, sí o sí, habría que pensar en un TEP por el simple hecho de ser una persona sedentaria o que siempre está sentada, que estuvo en incapacidad, que tuvo disnea y que a la vez presentó trombosis venosa profunda en las venas más cercanas a la pelvis. Se realiza estudio de hipercoagulabilidad encontrando niveles descendidos de proteína C y de fibrina, factor de riesgo trombótico. Tras el episodio del TEP, el paciente fue diagnosticado de epilepsia. ¿Ok? Entonces, siempre, por favor, piensen en un tromboembolismo pulmonar si el paciente tiene signos y síntomas característicos. Pregunten su historia clínica, siempre. La mejor herramienta para todo es la historia clínica. Y bueno, a seguir creciendo en el conocimiento, ese es el mejor viaje que podemos emprender en la vida. Esto es todo por mi parte, espero les haya gustado y espero me hayan entendido. Muchas gracias por la ponencia, Pablo. Excelente, la verdad. Chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre el tema? Lo pueden dejar en el chat. Vamos a dejar un par de minutos para que puedan realizar sus preguntas. Uno de los participantes nos pide si puede repetir cómo se produce el tromboembolismo pulmonar. Claro, a ver, déjame, regreso. Aquí está. Bueno, ¿cómo se produce? O también dicho etiología, ¿qué lo produce? Nos vamos a basar, tenemos varias, o sea, estas son pocas de las que puse. ¿Todo te puede generar un trombo? Sí, pero siempre aumenta la posibilidad o la probabilidad de padecer uno si tienes las siguientes cosas, o sea, has sufrido de las siguientes cosas. Trombosis venosa profunda es fundamental, o sea, es la primera causa de TEP en el mundo. Traumatismo torácico, ya les mencioné que fue ya sea abierto o cerrado. Disfunción ventricular derecha, lesiones de cateterismo, por ejemplo, un catéter Swank o un catéter de vía venosa central, demás. Hipercoagulabilidad y defectos en los factores de coagulación. Las lesiones vasculares son muy pocos los casos que se han dado por una lesión vascular de la parte de arriba, de los miembros superiores, porque es muy poco probable que viajen, por ejemplo, de la subclavia al corazón, ¿no? Y demás. Entonces, o de la yugular y así. Entonces, es muy poco probable, siempre es de abajo hacia arriba. No sé si aclaré tu duda. Genial, muchas Sí, gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo se puede definir a un émbolo? Ok, mira, émbolo, muchas bibliografías mencionan que es un coágulo de sangre o pedazo de placa de fibrina, pero eso sabemos que solo hace referencia a tromboembolia. Tromboembolia, pues por el trombo, que es una acumulación de fibrina. Émbolo se puede definir también como una masa sólida, ya sea, por ejemplo, una embolia grasa, que es un cúmulo de grasa que viaja, o puede ser un resto del tumor y viajó y también, entonces, émbolo se dice como algo sólido. Muchas gracias por la respuesta. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta, por favor?
Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si llega un paciente a la guardia y tiene una de esas etiologías, posteriormente se le puede llegar a formar un tromboembolismo como complicación. Claro, sí, sí, sí. O sea, si llega un paciente, por ejemplo, que llega un paciente que se accidentó, entonces, y tuvo un accidente, es un paciente politraumatizado. Ahí, ahí tienes tú que pensar en un TEP. Se puede generar, ya lo trae o ya lo está sufriendo, ¿vale? Entonces, el TEP es algo que durante el camino pudo haber sufrido, se coaguló súper rápido su sangre y le viajó, o que esté a punto de pasarle y tú estás a tiempo de evitarlo. Por eso es que también se me olvidó colocarles, pero hay una escala que dice que se sufre un TEP leve, TEP moderado y TEP grave. El leve es cuando el paciente viene iniciando el TEP o está a punto de generarlo. El moderado es cuando está rescatable. Y el grave o severo es cuando el paciente ya tiene una disnea súbita y ya no hay manera de salvarlo, o sí, pero muy, muy grave. Sí, sí Muchísimas quedó gracias. respondida tu duda. Muchísimas Sí, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, Pablo. Excelente ponencia. Te agradecemos un montón y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras, por favor. Antes tenemos una última pregunta que nos dicen si la aspirina es recomendable en un tromboembolismo pulmonar. Ok, mira, realmente yo de farmacología en cuestión cardiovascular no me he adentrado mucho porque yo soy del área de la respiración, pero por lo que he leído, la aspirina en sí no se recomienda en ciertos casos. Por ejemplo, para un síndrome coronario agudo, la aspirina no está recomendable. Para el TEP, dudo que esté recomendable. En sí, no leí nada al respecto, porque no es ni anticoagulante ni nada. O sea, no. O sea, yo te podría decir que no, pero si quieres te lo busco y te lo hago llegar a través de, de los directores. Muchas gracias. Eh, una última duda. ¿Cómo obtendrían los chicos las diapositivas? Quizás lo subiría a su página de Instagram. Este es, no la subiría tal cual, pero si me mandan mensaje, con gusto se las paso. Genial, muchas gracias, chicos. Para los que aún no saben, el Instagram del ponente es @javi.met. Al final es con doble D, chicos. Pueden escribir a su Instagram y el ponente les estará enviando sus diapositivas para que lo puedan usar como repaso. Nuevamente, gracias, Pablo. Te agradecemos un montón. Unas últimas palabras, por favor. Nada, pues al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero poder colaborar más y espero en verdad, chavos, les haya gustado y pues bueno, me haya dado a explicar. Y ya, sería todo. Muchísimas gracias. Bien, chicos, les agradecemos nuevamente también por haber asistido a la ponencia. Sociendac, espero que haya sido de su agrado. Les agradecemos bastante por haber asistido y en los próximos días estaremos informando sobre las próximas ponencias que vamos a realizar.